A partir de 1958, después del derrocamiento del régimen represivo de Marcos Pérez Jiménez, al restablecerse el rumbo democrático, los gobiernos que surgieron líderes como Rómulo Betancourt, que en sus 5 años de gobierno de Venezuela ya había superado el trauma de un régimen dictatorial y había transitado hacia un sistema de libertades que tuvo su mayor éxito en la estabilidad institucional y en el apoyo de los grupos sociales determinantes al gobierno, partidos de la coalición, empresarios, sindicatos, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. A pesar de las conspiraciones de derecha e izquierda, la lucha armada, la baja en el precio del petróleo, los conflictos con Cuba y las dictaduras de derecha en el Caribe, además de la reducida productividad económica y social. En una Venezuela pujante y con gente comprometida con las libertades y democracia, gente que defiende la patria como Héctor Abdelnur, que llevó a cabo sus misiones siempre con la idea de paz y libertad del pueblo venezolano, se le es reconocido con diferentes condecoraciones, ascensos, medallas y logros de su vida profesional, así como un 30 de diciembre de 1959, cuando por disposición del ciudadano presidente de la República de Venezuela, se le comunica a Héctor Abdelnur que ha sido ascendido al grado de capitán de fragata. El ascenso fue firmado por el capitán de navío Orlando Medina Sauce, quien fuera director de personal de la Comandancia General de la Marina. Lastimosamente, todas las virtudes, logros, reconocimientos y recto proceder no pasó desapercibido por personas de intenciones retorcidas. A inicios del gobierno del presidente Rómulo Betancourt, hubo muchas intrigas dentro de las Fuerzas Armadas. Fidel Castro, ya instalado en el gobierno de Cuba, intenta varias veces invadir a Venezuela y se crean fuertes conflictos entre el comunismo y el capitalismo, la llamada Guerra Fría. El 19 de octubre de 1962, la revista Venezuela Gráfica, perteneciente a la cadena Capriles, en su edición número 576, página número 16, publica un reportaje marcado como confidencial y exclusivo, donde el titular, que obviamente no tenía fundamentos y su único objetivo era el desprestigio de un hombre recto y lleno de virtudes y amor a su querida Venezuela. Dicho titular decía: Fidel Castro da $500,000 a militar venezolano. En la publicación se le acusó de endosar un cheque por $125,000 a su cuenta personal en el National First Bank of Miami, en la cuenta corriente número 6358-631. Dicho número provenía, según la acusación, de parte del gobierno cubano del líder Fidel Castro. Se llegó incluso a publicar información de su supuesto arresto y posterior traslado al hospital militar, ya que, según se dijo, estaba padeciendo de una úlcera y necesitaba atención médica urgente y permanente. El 17 de octubre de 1962, varias publicaciones en periódicos locales destacaron una noticia: el cheque por $125,000 que pretendían atribuirle al capitán Abdelnur era falso, así como lo confirmó en una entrevista el capitán de la Marina, contraalmirante Ricardo Sosa Ríos. Además comentó: jamás había leído en una publicación tantas mentiras en tan poco espacio, como la aparecida en contra del capitán de navío Héctor Abdelnur. El contraalmirante Sosa Ríos dijo estar sumamente disgustado con la publicación contra el oficial de las Fuerzas Navales de Venezuela. Añadió que el Ministerio de la Defensa había emitido un comunicado para desmentirla y señaló que es totalmente falsa la información de que el capitán Abdelnur estuviera detenido. Así, su nombre fue reivindicado ante la opinión del pueblo y las autoridades militares. Solicita una declaración al First National Bank of Miami, donde la institución testificó que él no poseía ninguna cuenta en dicho banco y que nunca había realizado un depósito en ese banco por el monto de $125,000 indicado en la revista Venezuela Gráfica. El 22 de octubre de 1962, el First National Bank of Miami le hace entrega de la constancia solicitada por él, donde se demuestra que no realizó ningún depósito en la fecha ni por el monto señalado en la revista. A pesar de los conflictos y roces entre la derecha y la izquierda venezolana y el ataque directo al capitán de navío Héctor Abdelnur, no detienen su profesión de marino e impulsa su pasión por ser piloto.
Se dice que hay personas que descubren un poco tarde el placer del vuelo y se lamentan luego de no haber comprendido a tiempo la belleza y satisfacciones que encierra. Otras, en cambio, como es el caso de Héctor Abdelnour, han alentado desde jóvenes en la pasión de los aviones y han tenido que esperar muchos años para poder realizar sus deseos. Desde pequeño, Héctor Abdelnour tuvo la ilusión de ser aviador. Lastimosamente, sus aspiraciones no tuvieron eco en la voluntad de su padre, como ya contábamos previamente. En sus horas libres de servir a la patria, el capitán de navío Abdelnour se convierte en radioaficionado, contando con una de las primeras licencias que se otorgaron, pero obviamente su principal distracción era aquella a la cual se dedicaría la mayor parte de su tiempo libre, la aviación. Cuando la Marina venezolana adquirió sus primeros aviones, Héctor ya tenía un grado demasiado alto como para aspirar a volar en ellos como piloto, de modo que debió postergar aún sus aspiraciones hasta que al fin en 1960, y aprovechando una pasantía en tierra, hizo su curso en la Escuela de Vuelo del Aeroclub Caracas y obtuvo su licencia. No está de más decir que el Aeroclub Caracas se convirtió en su segundo hogar. La historia de la aviación civil de Venezuela está ligada a profundidad y está estrechamente vinculada a la historia propiamente dicha del Aeroclub Caracas. Fueron los fundadores de esta asociación civil los verdaderos pioneros de la aviación general en Venezuela, tal como se le conoce hoy. Este aeropuerto fue fundado en 1947 por Óscar Machado Zuluaga, quien junto a otros aficionados de la aviación forman el Aeropuerto de La Carlota. Al año siguiente, durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, precisamente Machado Zuluaga fue electo presidente de la organización. Luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958, fue llamado por la Junta de Gobierno para ocupar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Aeroclub Caracas está íntimamente ligada al Aeropuerto de La Carlota, ya que fue en los terrenos que una vez se conocieron como pertenecientes a la Hacienda Carlota, donde estos jóvenes entusiastas de la aviación le dieron vida a una institución que fue bautizada con el nombre de Aeroclub Caracas, la cual fue sin lugar a dudas la que con la convicción de sus jóvenes miembros transformó aquellos terrenos dedicados hasta el año de 1946 al cultivo de la caña de azúcar en el Aeropuerto de La Carlota y que se convertiría en el aeropuerto de la ciudad de Caracas. Por múltiples razones, el capitán Abdelnour expresaba su amor a Venezuela. Ese sentir de haber nacido en una tierra en donde él mismo declaraba con una cantidad de atributos de vivir en ella, pues el vivir allí era vivir casi en familia. El extraño encuentra cabida rápidamente y se le trata como uno más de nosotros. Las alegrías son colectivas y las tristezas también lo son, donde en un momento dado, toda Venezuela se hace partícipe de lo que afecta y de lo que beneficia, y donde el hombre se siente animado a ser mejor cada día. Quizás lo que me agrada más del venezolano es el orgullo que tiene de su nacionalidad y de sí mismo, y el profundo sentido de libertad y amistad que desarrolla. Por todas estas razones y muchas otras, pienso que ser venezolano o vivir en Venezuela representa poder vivir en forma más humana y hacer más llevadera nuestra existencia. Estas fueron palabras del mismo Héctor Abdelnour. En el año de 1970 el capitán se incorpora a la vida civil. Una serie de actividades lo motivaron a establecerse en la isla de Margarita hasta el año 2002. Siempre en ese año 2002, decide trasladarse a su querido Puerto Cabello, ya que ahí fue donde su vida profesional comenzó. Dios le permitió despedirse de todos sus seres queridos. Tuvo oportunidad de reunirse con sus hijos en un almuerzo y les dijo palabras muy bellas y llenas de amor. Se despidió de sus amigos más allegados, de su hermana. De igual manera le hizo entrega a su hijo Héctor Abdelnour Pire un álbum con más de 400 fotos y recortes de prensa. Y es con ese material que se pudo hacer el libro El legado de mi padre, en el cual basamos este testimonio audiovisual de la vida de un excelente padre, profesional, venezolano y amigo, dándole así el último adiós en su querida ciudad de Puerto Cabello.
donde el capitán de navío Héctor Antonio Abdelnur Musa fallecería el 1 de agosto del año 2002, dejando así un enorme legado en su querida y amada Venezuela.